hermanos. Dios les bendiga a todos y les llene de sabiduría y fortaleza en estos tiempos tan difíciles en que vivimos. Verdaderamente hablando de la lucha que tenemos como cristianos, tenemos que pensar en que esto no es fácil. Vestir la armadura de Dios es necesario para todos nosotros. Ayer hablamos sobre los primeros 2 versículos. Solo hablábamos de la necesidad de estar firmes y de esta lucha que tenemos, que no es contra sangre y carne, sino contra espíritus malignos. Pero cada día que pasa en este mundo, los poderes demoníacos, las acciones de Satanás se acentúan más en el mundo, pero también en nosotros. Y cada vez nos atacan más, porque ese es su trabajo. El trabajo de nosotros, estar firmes en nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente ahí es donde no estamos firmes, al estar flojos en la lectura de la palabra de Dios, al estar flojos en la oración, al estar flojos en no tener una vida íntima con Cristo. Entonces, Satanás zarandeó al Señor Jesucristo. Satanás zarandeó a Pedro. Y hoy en día nos está zarandeando a todos. Por eso es importante estas lecciones sobre la armadura de Dios. Vamos a ver los versículos 13 al 15. Vamos a leer hasta el 17 mejor. Y vamos a adelantar unos para terminar en otra clase. Efesios 6, versículos 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios nos da una descripción de 6 herramientas. 6 herramientas que componen la armadura de Dios. 7 cerrando con la oración. Estamos hablando sobre la armadura que tiene que vestir todo cristiano para enfrentar los ataques de estas huestes espirituales de maldad lideradas por Satanás. No estamos hablando de un paseo, hermanos. Es una lucha abierta no tan solo con Satanás, sino con sus huestes espirituales de maldad. Por esta razón tenemos que asegurarnos de ponernos la armadura de Dios. En el editorial El Portavoz hace una descripción que voy a compartirla con ustedes, muy interesante, sobre estas huestes espirituales de maldad. Dice, aquí hablando de nuestro enemigo, el diablo y su ejército, habla de los principados. Y dice que cuando habla de los principados, es una posible referencia a los generales de Satanás, porque es un ejército que supervisa las naciones enteras. Anda
por todos lados, por todas las naciones. Las potestades, dice aquí que se refiere, o puede estar hablando de sus agentes secretos que se posesionan de los seres humanos. Note, agentes satánicos que se posesionan de seres humanos. Gobernadores de las tinieblas, quizás aquellos demonios que están encargados de los negocios mundanos de Satanás. Huestes espirituales, aquellos demonios encargados de los asuntos religiosos en el mundo. No se escapa a nadie, hermanos. Cuidado con las religiones. Cuidado con esos religiosos, porque también hay huestes espirituales metidos en las religiones para apartar de la verdad a aquellos creyentes que de verdad están concentrados y puesta su mirada en Cristo Jesús. Nuestro equipo, la armadura. Ese es nuestro equipo con el cual tenemos que vestirnos. Y Pablo ilustra la armadura con las piezas de la armadura de un soldado romano. Y de aquí saca aplicaciones espirituales. Pablo estaba muy familiarizado con los soldados romanos. De hecho, unos soldados siempre los custodiaban en la cárcel. Y él utiliza esto para hacer aplicaciones espirituales, para que nosotros aprendamos. El versículo 14 dice ahí: ceñidos vuestros lomos. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí menciona dos de las herramientas de esta armadura, o de las piezas de esta armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Se estaba refiriendo o estaba haciendo referencia al cinturón que usaba el soldado romano alrededor de su cintura y con la cual sostenía las otras partes de esa armadura. Era importante que ese cinturón estuviera bien puesto para sostener las otras piezas de la armadura. La verdad se refiere probablemente a la confianza completa del cristiano. Confianza. Dice la palabra de Dios: y la verdad os hará libres. Un creyente que anda en falsedad y en mentiras es un creyente manchado. Y no puede jamás un creyente manchado sujetar las otras piezas de la armadura. De manera que tenemos que ponernos ese cinturón para sostener las demás piezas de la armadura. La verdad. Debemos andar en verdad, en la verdad, para poder vestir este cinturón. Dice ahí mismo el versículo 14, la coraza de justicia. Habla de los actos justos practicados por el creyente. La coraza del vestido del soldado romano servía para proteger el corazón del soldado. Un cristiano que anda en actos injustos se pone a la merced de Satanás y su corazón espiritual estará expuesto y sin protección. La coraza de justicia es importante porque Cristo es nuestra justicia y Él nos capacita para que nosotros estemos firmes ante las acechanzas del diablo. Santiago 1:26 nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón,
la religión del tal es vana. Aquel que no refrena su lengua no anda en la verdad. Anda con su vida manchada, hablando lo que no debe. Dice aquí, esa religión es vana. De manera, hermanos, que Cristo es nuestra justicia. Esta coraza de justicia protegía el corazón del soldado romano. Cristo es la justicia que protege nuestro corazón. Nunca deje de ponerse el vestido de Cristo y cubrir su corazón con la verdad y con la justicia que es Cristo. Dice el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto del evangelio de la paz. El soldado romano en su vestidura tenía sandalias, pero unas sandalias muy sujetas con tiras de cuero que le llegaban al tobillo y suelas rellenas de clavos que le daban seguridad en la lucha cuerpo a cuerpo. Estaba bien parado. Y esto es lo que nos dice esta parte espiritual de la armadura, el apresto del evangelio de la paz. Y se puede referir a la seguridad y confianza. La sandalia, el zapato ese, le daba confianza y seguridad al soldado. Por eso esto se refiere a la seguridad, a la confianza del cristiano por conocer las verdades aprendidas en el evangelio. ¿Cómo vamos a estar seguros y confiados si no aprendemos las verdades que encontramos en los evangelios, en la palabra de Dios? Esto es importante. Por eso se nos habla de los evangelios. Por eso predicamos el evangelio. Por eso tenemos que enseñar el evangelio. Porque esto simboliza o nos permite, nos enseña a estar firmes en nuestro Señor Jesucristo cuando vengan los ataques del enemigo. Efesios 4:14, mire lo que nos dice. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias y artimañas del error. Por eso debemos estar bien parados. Nosotros debemos estar firmes en la roca. Y la roca es Cristo. Nuestras vidas espirituales deben estar construidas sobre la roca. Y nuestros pies, con el aprendizaje del evangelio, firmes en esa roca, ante una lucha tenaz que tenemos contra las huestes espirituales de maldad. ¿Cómo está usted parado, hermano? ¿Está usted firme, apoyado en la roca? ¿O sus sandalias en cualquier momento lo dejan tirado? ¿Cómo anda usted como cristiano? Dice el versículo 16, allí en Efesios, volvamos a Efesios, capítulo 6 y el versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe significa protección. El soldado romano llevaba un escudo, los que estaban en infantería, un escudo que les cubría todo, de manera que era impenetrable los dardos de fuego del enemigo. Protección. Nuestra protección es Cristo Jesús. Usted no puede estar protegido
si usted está apartado de Cristo. Por fe, hemos sido salvos al creer en nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, estamos hablando del escudo de la fe. Por la fe, somos salvos. Por creer en nuestro Señor Jesucristo. Él es el escudo que nos protege. La fe nos permite resistir firmes detrás del escudo, que es Cristo. Él se encarga de apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Nosotros vivimos por fe y no por vista. Estamos firmes. Ceñidos vuestros lomos, dice allí. Vestidos con la coraza, cubriendo nuestro corazón, Cristo. Es ese escudo que nos cubre. Vestido del apresto del Evangelio. Cada día aprendiendo lo que nos enseñan los Evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Con el cinturón de la verdad puestos en nosotros. Andemos siempre con la verdad. Cristo es nuestra justicia. Realmente cada elemento de la armadura nos habla de Cristo. Unidos a Cristo en las regiones celestiales, así debemos vestirnos de Cristo en nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Yo no sé cómo tú andas vestido, hermano. Pero si tú no tienes la armadura de Dios, vas a estar totalmente expuesto a este ejército maligno que nos ataca de día y de noche. No tan solo a los adultos, pero a los jóvenes, a las mujeres, a los niños. Porque quiere hacer maldad y destruir familias. Quiere destruir la iglesia. Quiere destruir a cada creyente. Porque Él no quiere que las personas sean salvas. Nos está atacando de todos lados. Nosotros solos no podemos. Póngase detrás del escudo, hermano. Ponga su fe totalmente en Cristo. Esto es nuestra protección. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cúbrase con el escudo de la fe. Cúbrase con la coraza de justicia que es Cristo. Cúbrese con el apresto del Evangelio de la paz. Hermano, aquí tenemos varios elementos o piezas de la armadura de Dios en la parte espiritual. Y cada pieza de esta armadura es Cristo. No se aleje de Cristo. Aférrese a Él. Aférrese a nuestro Señor Jesucristo. Y usted estará cubierto con esta armadura. No se olvide que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad liderizadas por Satanás. Hermano, mañana veremos otras partes de este vestido, pero en el día de hoy yo te quiero exhortar a que analices cómo anda tu vida. Si estás pisando sobre la roca con el Evangelio de la paz, si tienes tu corazón protegido con la coraza de justicia, si tú andas con el cinturón de la verdad puesto siempre, y finalmente si el escudo de la fe es el que te está protegiendo, que es nuestro Señor Jesucristo. Solo no puedes. Déjate proteger por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro capitán en el ejército celestial. Que Dios te bendiga.